Gracias por continuar con nosotros. Es el momento del paso de la mesa de análisis de los lunes. En este lunes recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. Buen día para la mesa, buen día para todos. Rogelio Rodríguez, buenos días, Rogelio. Buen día, Chuy, buen día al auditorio. Al médico Javier Terrazo, buenos días, médico. Buen día, Jesús, y pues excelente mes, estamos empezando un mes, es día 2 de marzo, ya va rápido el año, entonces hay que aprovecharlos porque están pasándose muy rápido. Buen día a la audiencia. Así es, y bueno, vamos a hablar hoy de la reforma electoral, pues a ver si finalmente se concreta, Marco, pero lo mismo decíamos la semana anterior y a final de cuentas no se presentó, hoy parece que sí. Ya se han adelantado algunos temas, el tema de reducir el financiamiento de los partidos políticos, que ya hemos hablado de ello, el tema de los plurinominales, la designación, pero ahora también lo que se mencionó entre semana fue esta posible desaparición del PREP, que a algunos les ha generado por ahí desconfianza en ello, y bueno, se habla que la reforma en su conjunto busca disminuir los gastos, ¿no? ¿Esta medida realmente busca una austeridad, Marco, o un control político del Congreso? Yo siento, y lo he dicho siempre, que están equivocando el camino. La democracia no se va a fortalecer ahorrándole dinero porque finalmente le van a meter dinero quienes lo tengan a la mano. Y tú sabes que el que tiene dinero, el que paga, manda. El grave problema de este país no es el gasto que hace el gobierno en los procesos electorales. El grave problema de este país es que le meten dinero a los malos y luego se lo están cobrando. Tamaulipas no está o no ha estado así en desgracia porque Cabeza de Vaca era bien decente o porque Egidio fue muy decente o porque los anteriores fueron decentes. Estuvo así porque le metieron a algunos empresarios y a algunos malos ciudadanos dinero a las campañas y por eso estamos como estamos. Finalmente, hablando de la reforma electoral, ahorrarse el 25%, como lo plantearon desde el principio, planteaba la desaparición del PREP y planteaba la reducción de salarios para los consejeros. En la primera parte, la desaparición del PREP e incluso en la reducción de salarios a los consejeros estoy completamente de acuerdo. El PREP es algo que no sirve de mucho. Si acaso te enteras antes de lo que va a suceder. Pero los partidos políticos tienen un sistema más eficiente. Un partido político organizado sabe perfectamente cómo le fue en la jornada electoral a las 6 de la tarde, a las 6, 5 de la tarde, 6, 10, a las 6:30, 6:40 que terminaron el conteo en las casillas. Eso es más eficiente que el propio PREP. ¿De qué sirve? Pues no sirve absolutamente de nada. El PREP, por ejemplo, por darte ejemplos, en Ciudad Victoria el PREP, la elección anterior, la elección de alcalde, marcaba como ganador a otro que no llegó y no vimos conflictos electorales, no vimos conflictos postelectorales, no vimos absolutamente nada. La reducción de recursos a la democracia es lamentablemente, pues un maquillaje o es incluso ganas de jugarle el dedo en la boca a la ciudadanía. No tendrá ninguna repercusión positiva, ni siquiera lo van a ver con buenos ojos cuando vean que el dinero sucio se va a meter a las campañas y va a provocar mayores problemas. Tampoco les va a servir de control. El control lo tiene, hoy se habla de reducir, el partido del gobierno quiere reducir los recursos porque Morena ni siquiera existe. Yo no sé si se gastan un peso en hacer una conferencia a la semana, pero no gastan más. Morena como partido, como organización, no existe. Lo que le lleva votos a Morena son las acciones de gobierno, como sucedió con el PRI, como sucedió con el PAN, no hay novedad en eso. Por eso pretenden reducir ahora el dinero, el financiamiento público a los partidos políticos, y por eso el Verde y el PT, que son aliados, ponen el grito en el cielo, porque ellos no tienen raja del pastel tan grande. Esto de reducir el recursos a la democracia o a los procesos electorales es mero maquillaje, es lamentablemente una reforma mocha, es una reforma que no va a lograr lo que finalmente los mexicanos queremos. Rogelio, ¿cómo ves? ¿Terminaremos con temas de austeridad o el control del Congreso? Mira, de entrada a mí me parece que esta reforma, Chuy, es una reforma que más que una reforma del Estado mexicano me parece que es una reforma del partido en el poder. Y lo vemos porque
desde que se empezó a construir este proyecto, quienes han estado involucrados ahora sí que en la redacción de la iniciativa, pues han sido actores políticos o personajes que bien sea están dentro del gobierno o están abiertamente ligados al partido en el poder, que es Morena. Entonces, me parece que de entrada, pues eso ya genera un cierto sospechosismo, por decirlo de alguna forma, porque una reforma electoral tendría que venir acompañada de consensos, de consultas hacia todos los actores políticos y de entrada principalmente hacia los partidos políticos, que son los involucrados. Y aquí en este tema nos estamos dando cuenta que el gobierno o quienes están atrás de esa reforma están dejándonos de lado a los partidos de oposición, ¿sí? Entonces no hay una consulta real, genuina, abierta, ni a los partidos políticos de oposición, ni a la sociedad misma. Es decir, entonces esto ya te genera un cierto dejo de sospecha, pareciera que hay una percepción de que atrás de todo no hay una intención de fortalecer la democracia, sino de fortalecer al partido que está en el poder, y esto a mí me parece que es de cierta forma peligroso, Chuy. Respecto al tema de que si la austeridad o el reducir las aportaciones tanto a los partidos políticos como a los órganos electorales, el INE, los DOPLES, el Tribunal Electoral, me parece que esto no es una justificación válida para impulsar esta reforma, porque ahorrarse el 25% de lo que se gasta anualmente el gobierno en el financiamiento de las elecciones, me parece que no tiene ninguna repercusión social. Por el contrario, estoy de acuerdo con Marco, esto abre la puerta a que dineros sucios puedan ingresar a las campañas políticas y a los partidos políticos, y esto sí es lo verdaderamente peligroso, que manos ajenas al gobierno entren a incidir en el resultado de la elección. Entonces, a mí me parece que eso sí es algo riesgoso, peligroso, y que deberían abordarlo al momento de que vayan las cámaras del Congreso a discutir esta reforma. Ojalá y no, desde mi punto de vista y mi posición personal es que ojalá y no avance en ese sentido. Respecto a la desaparición del PREP, yo sí soy de los que cree que sí es un mecanismo que ha generado confianza, que ha funcionado perfectamente en los procesos electorales. Y la prueba la estamos viendo de que ha habido alternancias políticas sin ninguna consecuencia social. Las alternancias que se han dado, las transiciones en los gobiernos, tanto el federal como el estatal, han sido pacíficas. No hemos visto todavía por ahí situaciones de violencia, digamos, que justifiquen la eliminación de este mecanismo. Y creo que en todo caso pretender eliminar el PREP también genera sospechosismo, también pareciera que hay atrás una intención real de que llegado el momento de dar los resultados de una elección, pues pueda generarse por ahí que pueda involucrarse la mano del gobierno. Médico, a ver cómo ves estos puntos que se han adelantado, porque insistimos, sí, apenas el día de hoy, si es que se concreta, se van a conocer, no ya detalle. Habrá que ver si hay algunas sorpresas todavía en los textos finales de la iniciativa que se presente ante el Congreso, pero de acuerdo a lo que se ha anticipado, pues son esos tres temas quizá los que más han llamado la atención, no solamente de los partidos políticos, sino de la sociedad en general. Ahora, es una reforma difícil de entrada porque, o sea, los legisladores son los encargados de hacer las leyes, de reformar. ¿Y a quién representan ellos? En primera instancia, representan, aunque deberían de sentirse representantes de la gente que votó por ellos, a la hora de la hora son representantes de partidos políticos. Entonces, intentar hacer una reforma con los actores principales, beneficiarios o a quienes va a perjudicar una reforma, pues es muy tenso. Por eso hemos visto debates muy ríspidos, enconos y hasta alguna que otra mentada por ahí. Entonces, es duro. Y bueno, hasta los propios aliados del partido mayoritario en este momento, pues están en contra. Entonces, pero yo diría en contra entre comillas, porque a la hora que hacen los números, pues el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la mayor parte de los diputados de mayoría, casi todos los diputados de mayoría, al menos los de aquí de Tamaulipas,
son de Morena, se los prestó Morena. Entonces, a la hora que hacen las cuentas, a ver si le alcanza a Morena, si le alcanza, aquí traigo un numerito. Por ejemplo, Morena tiene 253 diputados, es el 50.6%. Pero el Partido Verde tiene 62 y el PT tiene 49. Entonces, de esos 62 y esos 49, el Verde de mayoría, o sea, los prestados por Morena son 44 y del PT de los 49 son 36 que le prestó. Entonces, a la hora que hacen los números son 333 diputados. Curiosamente son las 2/3 partes de la Cámara. Entonces, por eso la presidenta y por eso Morena dice, no, pues sí pasamos, o sea, sí, y pueden pasarla limpia, nomás a lo mejor les falta el 0.5% para hacer mayoría, pero con uno que jalen del PRI o con un independiente que hay por ahí, pues con eso la pasan. Ahora, el problema es que no se está escuchando realmente al pueblo, a la sociedad. O sea, la apertura que se dio para la consulta, pues la encabezó Pablo Gómez, entonces con un sesgo hacia la izquierda, pero yo creo que es el representante más auténtico de la izquierda que tiene ahorita en los actores políticos. Entonces, o sea, una consulta que se abrió a la sociedad encabezada por él, pues no es garantía de que esté escuchando y que esté registrando lo que están presentando los diferentes actores. Ahora, en el caso del financiamiento público, recordemos que la ley establece topes de campaña y el financiamiento público, pues es financiamiento público para que los partidos hagan su chamba, su dinámica ordinaria. A algunos que tienen más votos les alcanza para algo más, pero no cubre realmente lo que cuestan las campañas políticas. Entonces, si además ese recurso se los vas a restringir, pues estás condenando a los partidos minoritarios a la desaparición, porque pues el que no trae dinero, pues no se puede mover. Si no traes gasolina, no traes con qué hacer ruido, pues la verdad es que esos partidos estarían condenados a la desaparición. Y en un país, en una democracia donde las minorías, donde las voces de los que piensan distinto no se escuchan y no se atienden, o cuando menos no se escuchan, y se ve qué parte de la razón puede estarlos acompañando, entonces pues es una reforma a modo para el que tiene los hilos y con la idea de perpetuarse. Le vas a quitar financiamiento, le vas a quitar canicas, le vas a quitar autonomía a la autoridad electoral, pues vas a tener más control tú. Le vas a quitar el PREP, que es un instrumento que le había dado certeza al conteo, al conteo de los votos. El PREP no es la respuesta definitiva, porque normalmente un PREP te da una tendencia de votación hasta el 90-95% de los votos, y a veces en los márgenes, cuando hay una elección cerrada, en esos márgenes, pero sí le diste certeza, y los partidos saben los números que tienen, pero lo importante es la percepción de la ciudadanía, y quitar esos tres elementos o reducirlos, pues es un atraso, es un salto atrás. Las reformas siempre deben de ser evolucionar, no involucionar, no ir para atrás. Esa estrategia siento que busca nada más consolidar más a Morena y pues perpetuarse un poco más tiempo del que le pueda dar un ejercicio de un poder en donde a veces alcanza para 2 sexenios, no para tanto, porque el poder desgasta. Si hablamos, Marco, de que todos estos mecanismos, los órganos electorales, también el tema de los recursos de los partidos, pues han, como decían ustedes, validado estas transiciones que han sido pacíficas hasta el momento a comparación de otros países, pues ¿qué ha fallado para cambiarlos? Es que no va a cambiar nada. Esta reforma es maquillaje. Yo insisto, todo lo que es como un mal chiste, o como un chiste de esos viejos, ¿no? En el que tenían la noticia buena, la mala y la peor. La buena, para mi gusto, si algo hay que destacar de esta reforma, lo bueno es que vas a llevar a todos los diputados a las urnas. A todos los vas a llevar a la calle, a todos los vas a llevar al territorio, y de una u otra manera van a tener una obligación con el ciudadano que vote con ellos, sean poquitos, sean muchos, porque tampoco vas a necesitar ganar para llegar a la Cámara de Diputados.
la mejor es que van a eliminar a la lista de plurinominales, los senadores. Los senadores plurinominales no servían absolutamente de nada. Eran representantes, a veces hasta novias o amantes de presidentes o de futuros presidentes. ¿Por qué eso fue? Pero no es broma. La noticia mala es que esta reforma electoral no toca lo esencial, lo que realmente aspira el ciudadano, a tener políticos decentes. No te habla de una fiscalización más efectiva a los partidos políticos, no te habla de democratizar partidos políticos, no te habla de obligar a los partidos políticos a justificarte la lana que se están gastando, que yo insisto, no es mucha, es muy poca, pero que te la justifiquen, que se vea en la calle que están creando ideologías, que están generando militancia, que están eligiendo candidatos conforme a la mayoría de sus militantes. Esa es la mala. Y la peor es quitarle recursos a la democracia. Yo insisto que esta democracia de México es incipiente, todavía no madura, todavía está en un grave riesgo de caer en las manos de la delincuencia. Esto no es nada más le quitas dinero a uno y vas a decir, no, ya no me lo gasto. No, lo van a agarrar de donde lo encuentren. Y lamentablemente la delincuencia y lamentablemente los malos empresarios, cuando ven que un político es competitivo, le meten dinero a sus campañas. Y lo hemos visto, ¿no? Luego se las cobran al triple o al cuádruple o cosas peores. Eso es lo peor. Así se podría definir la reforma. ¿Qué va a cambiar después de que se apruebe? Absolutamente nada. Absolutamente este México va a seguir marchando igual. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos. Poder Judicial de la Federación está en marcha. Dictamos sentencias que protegen tus derechos. Administramos la justicia para que sea accesible, transparente y profundamente humana. Vigilamos la actuación de las personas juzgadoras y sancionamos las conductas irregulares. Hacemos efectivo tu derecho al voto y a ser votado, pero sobre todo, garantizamos el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan. Sin privilegios, opacidad ni indiferencia. Somos el nuevo Poder Judicial de la Federación. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros hablando de esta reforma electoral, Rogelio, que ya mencionamos. Bueno, más tarde se va a presentar, esperemos finalmente. ¿Qué ha fallado para tratar de cambiar estos mecanismos, estos órganos? Pues mira, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuál es la motivación para darle pie a esta reforma? Porque pues no hay una explicación de qué es lo que están buscando resolver, qué es lo que están buscando solucionar. No hay una falla visible en el sistema electoral. Todo sistema es perfectible, como toda ley, pero aquí no hemos visto que el sistema haya colapsado en algún proceso electoral, que haya generado violencia, que se haya generado una problemática, que obligue al gobierno a impulsar esta reforma. Ese es la gran duda, la gran incertidumbre, la gran pregunta que muchos mexicanos nos hacemos, porque ahí es donde estaría la explicación. Pero yo insisto, desde mi punto de vista personal, creo que en todo caso hay una intención de Morena de seguirse perpetuando en el poder y de ir preparando desde ahora las herramientas legales, jurídicas, para que ahora sí que en un futuro
digamos, allá en el 2030 pueda tener los elementos necesarios para perpetuarse en el poder. Esa es una percepción personal, lo veo así, porque, insisto, no encuentro una justificación para reformar algo o tratar de modificar algo que está funcionando, pues si no perfectamente, muy bien, o sea, porque, insisto, no ha habido elecciones donde se genere violencia, todas las transiciones que se han hecho, ha gobernado el PAN, ha gobernado Morena, ha gobernado el PRI, y en los procesos de alternancia, tanto en lo federal como en lo estatal, no ha habido esa generación de violencia o esa incertidumbre, una situación que obligue a reformar la ley como se está pretendiendo ahora. Entonces, pues por ahí es donde surgen las dudas y las desconfianzas de un gran sector de la población. Habría que ver si ya en el transcurso, ya en las cámaras del Congreso de la Unión, pues esta reforma logra frenarse o por lo menos logra modificarse en alguno de los aspectos que nos han dicho que se van a reformar. ¿Médico? Mira, creo que toda ley es perfectible, ninguna ley podemos darla por acabada y cada proceso electoral nos enseña en qué fallamos o en qué se falló, en qué falló la autoridad electoral, qué hicieron mal los partidos políticos, hay cosas que hay que corregir y debería el espíritu de esta reforma debería estar orientado hacia ello, pero no se ve, o sea, vemos, se hace una campaña previa en donde buscas descalificar a los actores. Por ejemplo, en las preguntas previas o en la promoción que se hizo de la reforma, pues se sataniza a los partidos políticos. Le preguntaron a la gente, ¿usted está de acuerdo en que le den dinero a los partidos políticos? Oh, no, nadie, la forma en cómo lo preguntas, ahí está la respuesta en automático. ¿Está usted de acuerdo en que se le baje el sueldo millonario que tienen los consejeros del INE? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso, pues, obvio que dice, no, pues sí, son exagerados. Pero recordemos cuando Morena o los antecedentes de Morena fueron oposición, o sea, ¿cuál era la cantaleta? O sea, ¿cuál era la narrativa de estos partidos? Independencia de los órganos electorales, recursos públicos para equidad entre los partidos políticos, porque el PRI concentra todo. Y bueno, hay un antecedente y una reforma, la Lope en los 70s del siglo pasado ya, que le abrió espacio a la representación de las minorías, a los pluris, los famosos pluris. Entonces, y tuvieron su justificación, porque los partidos políticos que lograron madurar se fueron consolidando y se convirtieron más adelante con otras reformas cuando se separa la autoridad electoral de la Secretaría de Gobernación y se convierte en el Instituto Nacional Electoral, o Instituto Federal Electoral era antes, ahora Instituto Nacional Electoral. Entonces se dio un paso importante y se le dotaron de los recursos y de los elementos para que pudieran hacer bien su chamba y le dio certidumbre y fue cuando vinieron los cambios importantes. Fue en 1988, ahí pues yo creo que fue la última prueba cuando la caída del sistema y bueno, pues ahí las maniobras de Bartlett a lo mejor salvaron en ese momento al PRI. Pues ya no más falta que se trajeran a Bartlett ahí para operar el nuevo sistema electoral que se está fraguando. Entonces, creo que hay cosas más importantes que limitar y son problemas de nuestra sociedad. A veces decimos, hay dinero sucio en las campañas políticas, hay dinero sucio en esto, o por ejemplo, se manipulan los programas sociales. Ahí está, pero es un problema de cultura política, es un problema de nuestra sociedad. Pues el dinero sucio no es nada más para hacer política, el dinero sucio está en todos lados, es un problema de la sociedad. Entonces, ¿cómo frenar eso en la ley para darle certeza, que se juegue limpio desde abajo, en medio, arriba y a la hora de los resultados finales? Eso debería recoger esta reforma y no lo vemos. Están tocando únicamente aquellas áreas en donde les permitiría mayor control de los órganos y de las decisiones, pues para en determinado caso que los subsidios ya no funcionen, pues entonces por esa otra vía tener el control y dar el manotazo
y hacer un 88, pero un 30 sería aquí. Entonces, ese es el riesgo. Entonces, creo que si escucharan a la sociedad o escucharan las voces que a lo mejor gritan muy fuerte o lo dicen en un tono muy diferentes, pero algo tiene de razón la oposición. Creo que debería de cederse en algo para que esta reforma pues, recoja la idea de todos. ¿Habrá pues debate, consenso, Marco, o pasará sin contratiempos esta reforma? Va a estar bien entretenida, va a ser divertido ver a los diputados de un lado y de otro discutir algo intrascendente, inútil. Yo sigo viendo esta reforma como inútil. Yo sigo, si realmente quisieran cambiar, habrían colocado mecanismos para evitar que llegaran alcaldes como el de Tequila. Estás viendo que es un narco y lo pones de alcalde porque lo sabías de principio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tus requisitos de elegibilidad no te obligan a presentar una ley de 3 de 3, por ejemplo. Que todos tus ingresos los puedas comprobar, tus gastos los puedas comprobar. O el antidoping a los que aspiran hasta ser regidores o de ahí para arriba. Eso es realmente lo que tendría que hacerse. Un cambio. Los requisitos de elegibilidad son para más o menos tener la certeza de que llegue gente decente a gobernarnos. Es donde se tuvieron que haber aplicado y se aplicaron en nada. Van a terminar en nada. Que se va a aprobar, es muy probable que se apruebe, porque en el tema del financiamiento, si no quieren los verdes, va a querer Movimiento Ciudadano. Y si no quieren Movimiento Ciudadano, el PAN, ellos están buscando votos y quieren quedar bien con la sociedad, lo van a hacer. Tampoco les interesa el dinero público, de ahí no hacen campañas. O dime cómo anda el Juanco o cómo andan los demás ahorita. O sea. Pero bueno. Rogelio, ¿cómo se espera este debate de esta reforma? Pues la verdad yo tengo mis dudas si realmente, como dice el médico, los diputados del PT y del PB, del Verde, que son prestados por parte de Morena, vayan a terminar ladeándose hacia la reforma. Creo que sí va a haber una discusión interesante, por decirlo de cierta forma, y habría que esperar si van o no a aprobarla, pero yo creo que finalmente sí lo van a aprobar. Médico, finalmente tuvieron esta semana para plancharlo, ¿se pondrían de acuerdo o esperaremos todavía debate? Pues las matemáticas, si Pitágoras no miente, ahí están los números, entonces yo siento que va a pasar, y bueno, pues seguramente va a haber un sinceramiento de los diputados y van a hacer lo que hicieron los de aquí. ¿Qué hicieron los de aquí? Los del Verde pues se volvieron a su origen, a Morena. Ahora pues, o ni modo que Braña, que Cantú Rosas, que la Borrega, Mario López. Y Casandra vayan a votar a favor del Verde. Pues obvio que van a responder al interés de Morena. Entonces, tienen para pasarla a como se las mandes y como la hayan planchado en la presidencia de la República. Bueno, gracias. Esperaremos el día de mañana a ver cómo resulta este tema ya. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Feliz día para todos. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Chuy. Nos vemos la próxima semana. Médico Javier Terrazas, gracias. Buen día y excelente marzo para la audiencia. Agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1939.